Henry Cuji, asambleísta del Movimiento Independiente Unidos por Pastaza. ¿Cómo estás, Henry? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está María Josefa? Muchas gracias por la invitación. Siempre Desayunos de 24 horas tiene las puertas abiertas, especialmente a personas como usted, que con un voto en blanco consolidan el oficialismo cuando aparentemente usted estaba siempre del lado de la oposición. Así que, ¿qué pasó para que haya cambiado de opinión? Bueno, primeramente yo creo que tenemos que aclarar las cosas. Yo jamás he estado del lado de la oposición y tampoco del oficialismo. He sido muy crítico a el accionar tanto del un grupo como del otro, y más bien he tratado de llamar a la reflexión, ¿sí? Y debemos también empezar indicando de que me hubiera gustado, María Josefa, que hace 2 años me hubiera invitado, porque hace 2 años voté sí por la candidatura a la presidencia por el Corcho Cordero. En esta ocasión he tomado la decisión de dejar mi voto en blanco para que sí existían los votos necesarios para que Fernando Cordero fuera reelecto. Mi voto no sea tan contundente, pero si se sumaba la mayoría, se lo sumaba, y que asuma su responsabilidad. Henry, me permito interrumpirle, pero hace aproximadamente 2 años le cuento que había una prohibición expresa de la gente de Alianza País de no poder venir a Desayunos de 24 horas. Trataré de buscar en nuestros reportes si constan las invitaciones a los cientos y cientos de funcionarios públicos e incluso algunos de la asambleístas que formaban parte de alguna manera alineados y los bloqueaban. Pero si no fuera así, su voto hace 2 años no llama la atención, razón por la cual hoy está invitado, y usted lo sabía, que esa era la razón por la cual estaba invitado aquí en Desayunos de 24 horas. Efectivamente, pero las cosas hay que ponerlas claras. Y a mí me encantan ponerlas claras, también. Aquí estamos apuntalando un proceso de democracia, un proceso de que realmente el país pueda seguir adelante y que asuman la responsabilidad que se les ha encargado a todos y cada uno de los actores. ¿Usted está convencido que este es un proceso democrático y que Fernando Cordero debe de seguir siendo presidente de la Asamblea? ¿Por qué no le dio el voto un sí y por qué fue blanco? Porque quería dejar a la expectativa. Si él tenía los votos suficientes para ser el presidente con mi voto en blanco, los tenía. Y si no hubiera tenido los votos necesarios y se pasaba a la siguiente candidatura de la asambleísta Betty Amores, de igual manera hubiera consignado en blanco mi voto para que si sumaba pueda llegar a El Ecuador necesita legisladores que no estén convencidos de lo que hacen, simplemente dejar un voto flotante en blanco para ver la mayoría a dónde va. ¿Ese es el perfil de los legisladores que necesita el Ecuador? Mire, nosotros hemos presentado los proyectos necesarios de ley, no hemos venido a calentar el puesto, ¿sí? A diferencia de otros que toman decisiones de esa naturaleza, de oponerse por oponerse a las cosas. ¿Cuáles han sido sus proyectos, Henry? Me encantaría que me lo cuente después de contestarme si usted cree que el Ecuador necesita legisladores con perfiles que ponen votos en blanco simplemente para que se sumen a la mayoría. Mire, y no representan una seguridad de lo que hacen. María Josefa, los votos en blanco suman al que tiene los votos necesarios. Y si suman, está bien, es una forma de votar. Y estamos en un país libre y democrático, y yo creo que esa era la mejor aptitud para llamar la atención a los dos bandos, porque aquí tenemos que dejarnos de pensar en forma particular y egoísta, y más bien yo sí llamo a la conciliación, tanto de la oposición como del oficialismo, para vestirnos con la camiseta del Ecuador y empezar a trabajar y forjar leyes que vayan en beneficio de todo el pueblo ecuatoriano. Separarnos ya de esos intereses personales y particulares o de grupo que mucho daño le han hecho, no solo ahora, sino desde muchos años atrás, a todo el pueblo ecuatoriano. Henry, ¿cuáles han sido los proyectos legislativos que usted ha planteado a la Asamblea y que han tenido un buen final? Mire, yo he presentado 9 proyectos de ley, 5 proyectos de leyes nuevas, ¿sí? Soy el asambleísta con más proyectos de leyes nuevas que se ha propuesto para el andamiaje jurídico ecuatoriano. ¿Qué fin han tenido esas leyes? De las 9, 2 se han tratado. Y usted sabe que esto es de consensos, es de acuerdos. Y he conversado con Corcho Cordero sobre los temas. Me preocupa que no se den tratamiento, no solo a los proyectos que ha presentado Henry Cuji, sino a los proyectos que ha presentado el asambleísta Andrés Páez, Lourdes Tibán, que son, y el resto de asambleístas, que son muy interesantes, y tenemos que ir trabajando en aquello. ¿Cuál cree usted pero debemos que hayan conversar sido los motivos por los cuales sus leyes, que aparentemente son interesantes como usted lo dice, y usted dice ser el legislador que más proyectos de ley ha presentado, entonces, ¿por qué razón, después de tantos años, no ha podido avanzar nada esa ley?
Han avanzado únicamente 2 y por eso es que hemos entrado en diálogos y se les ha hecho notar que esas son una de las circunstancias por las cuales no se puede trabajar en equipo. No podemos mantener ese egoísmo de que se tratan solo las leyes que vienen del Ejecutivo o las leyes de los asambleístas de país. Esto tiene que diversificarse, tiene que abrirse. Y mire, yo quiero ser muy claro con el país y con mi provincia Pastaza, porque claro, yo Henry, he votado también. Mire, ¿por qué no se me pregunta cómo voté yo en el tema del coronel Fausto Cobo, del asambleísta Ulloa, del asambleísta Murillo, a los cuales he consignado mi voto sí? Porque estén ocupando, ¿para qué? Para que exista un equilibrio dentro de la legislatura. ¿Usted María cree José, que su voto en blanco ahora le va a dar más paso a sus leyes o a los planteamientos que usted está poniendo? ¿Usted cree que ahora Cordero o la Asamblea en general va a tener ese espacio de diálogo con usted en particular con respecto a sus proyectos? Yo creo que los hombres, por el mismo hecho de ser hombres, cometemos errores, pero estamos dispuestos a cambiar. No somos dioses para ser perfectos y yo creo que todos tenemos errores, pero también tenemos virtudes. Y el Creador nos ha dado el don de la palabra y a través del diálogo se puede llegar a consensos que le hagan bien al pueblo ecuatoriano. ¿Y por qué la referencia de los errores? Porque ha habido errores y los he criticado los errores. He sido muy contundente cuando he criticado el accionar del presidente Cordero, he criticado el accionar de muchos de los asambleístas del oficialismo y también he hecho notar los errores a los colegas asambleístas de la oposición. Es por eso mi llamado a unirnos, a trabajar por el desarrollo del pueblo, por el desarrollo del Ecuador. Y ese es el llamado que le hago y le hago el llamado al presidente de la República también, a utilizar el diálogo con todos los sectores. Aquí todos somos ecuatorianos y necesitamos sacar adelante al país y no ponernos con caprichos a título personal o particular, sean estos por partidos políticos o movimientos políticos, más bien trabajar por el desarrollo del país. Gracias a Henry Cuji por estar con nosotros y contarnos el por qué puso esta vez un voto en blanco, para que se sume a la mayoría, independientemente de quién gane.